Ok, entonces ayer estuvimos viendo, vamos a darle una visión rápida solamente de temas. Ayer vimos lo que era el propósito de la evaluación de desempeño, que era proporcionar evidencia, registro de ella, suministrar información cuantitativa y cualitativa, que lo discutimos bastante, determinar la efectividad de los factores a evaluar, pues, tanto los factores cuantitativos como los factores cualitativos. También vimos los tipos de evaluación, que fue la diagnóstica, la formativa y la sumativa, y hicimos algunos ejemplos y quedó bastante claro. Vimos el concepto de desempeño. Nos paseamos entonces por algunos conceptos de evaluación de desempeño. Parece fue el de la Escuela de Negocios de Sevilla, parece que fue el que más se adapta y el más como acorde con lo que manejamos desde el punto de vista en América Latina. Y por aquí está un último concepto que lo vamos a ver para cerrar el tema de los conceptos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto estamos ya? If not, you may get a call. Bye bye. See you. Esa era mi voz. Están entusiasmados, ¿vale? Qué bueno. Ok, entonces vamos a ver otro concepto rápidamente para que avancemos hoy. Entonces, evaluación de desempeño, ¿ok? Consiste en la realización de una comparación de lo realizado durante un tiempo determinado por un empleado contra lo que la organización en la que trabaja considera el desempeño ideal para ese cargo. ¿Ok? Ese ideal lo define la organización y está establecido ¿dónde? En la descripción y especificación del cargo. Por lo general, el evaluador suele ser un supervisor o un superior que conozca bien el puesto, generalmente el jefe directo. ¿Okay? Entonces, fíjate que ahí se cumple un poco el tema de quién debe evaluar. ¿Okay? Se supone que dentro de lo que estamos viendo acá, bueno, se dice que es un proceso de comparación en un determinado tiempo. Ese tiempo lo define la empresa. Normalmente, esa evaluación de desempeño en las empresas es semestral o es anual, dependiendo de lo que la empresa tenga como política y como filosofía. En sus empresas, ¿en qué periodo está la evaluación de desempeño? ¿Es trimestral, es semestral, es anual o nunca la hacen? A ver. El nuestro es anual. Anual. Anual, perfecto. Semestral. 2 veces al año. Sí, normalmente las empresas son muy prácticas en eso, ¿no? Porque hacer dos evaluaciones de desempeño en el año es un poco complicado para efectos porque es un tema logístico muy alto y de alguna forma genera muchas expectativas en los trabajadores. Y hacer eso 2 veces al año es un tema que distrae o pone la vista en un proceso que si bien es importante, como lo hemos dicho, también da un impacto no muy positivo en los trabajadores por el efecto de estar pendiente, de la preocupación, cómo va a salir. Bueno, y eso de alguna forma los distrae de la tarea, de las metas. ¿Eso les ha ocurrido? Cuando hay esa evaluación de desempeño y que estamos pendientes, cómo voy a salir, qué me van a evaluar. ¿A alguien le ha pasado eso? Que se distrae un poco dentro de su rol, dentro de su... Yo mañana tengo una evaluación del ISO. Me llamaron, estoy en teletrabajo esta semana y me llamaron que tengo que ir mañana porque me van a evaluar por el ISO. Entonces igual estoy un poco distraída porque no sé qué me van a preguntar. Pero te sientes un poquito así como angustiada, como pendiente. Sí, aparte que estoy con lo del instituto, entonces estoy como así como que no quiero más. Exactamente. Entonces, de alguna forma, fíjate que eso es un elemento importante que las empresas evalúan. Bueno, ¿cuál es el periodo o la periodicidad con que evalúo? Normalmente es anual, ¿ok? Ya de ahí es un poco más complejo de que las personas puedan hacer ese tipo de trabajo, porque de alguna forma los impacta. Pues. Queramos o no queramos, de alguna forma eso genera siempre un tiempo que le dedicas a eso, desde el punto de vista de pensamiento, desde el punto de vista de lógica, desde el punto de vista de lo que tú estás manejando. ¿Ok? Básicamente. ¿Alguna otra palabra que le suene acá?
Y siempre, normalmente, el evaluador tiene que ser un supervisor. O el supervisor de ustedes directo, o alguien que conozca bien todo lo que son las funciones del puesto y obviamente la especificación que tiene que ver con esos rasgos académicos y de experiencia que normalmente están en las descripciones del puesto. ¿Ok? Vamos entonces a ver cuáles son los objetivos de una evaluación de desempeño que de alguna forma ya lo hemos trabajado. ¿Ok? Permite, el objetivo de la evaluación de desempeño es permitir las condiciones de la medición de potencial humano, que esa es una de las cosas. Normalmente yo puedo evaluar y medir, ¿ok? El trabajo ya realizado, que es lo pasado, ¿cierto? Que me permite de alguna forma ver, bueno, cómo en ese periodo que estoy evaluando, que puede ser de un año, bueno, yo me detengo en una fecha X, miro hacia atrás, ¿ok? Y digo, bueno, en este periodo, ¿ok? ¿Qué fue lo que se realizó? ¿Cuáles fueron los logros, tanto cualitativos como cuantitativos? ¿Cuál es la evaluación? También es importante que en las empresas también hacen otro tipo de evaluación o de medición, que es el potencial, ¿ok? ¿Cuál es la medición de potencial de ese trabajador en el tiempo? Si de alguna forma yo estoy evaluando un hecho pasado que ya ha transcurrido, que ya se ha ido haciendo seguimiento de una manera normal y natural en los puestos de trabajo, pero también puedes medir, bueno, cuál es el potencial en función de eso. Si ese trabajador presenta un resultado óptimo, bueno, cuál es ese potencial que tú ves en ese proceso que estás evaluando y cómo ese potencial lo puedes seguir mejorando en el tiempo. ¿Para qué? Para perfilarlo como un trabajador que puede ocupar puestos diferentes en el corto, mediano y largo plazo. ¿Alguna experiencia en tu empresa que hayan oído hablar de potencial, de la medición del potencial del trabajador? Alguien que haya pasado por eso, que le hayan dicho, que tenga alguna información adicional más, de manera más práctica. A ver, ¿quién tiene esa experiencia? Ramón, ¿en tu empresa no hay nada que se mida potencial o... No, que nosotros somos súper chicos, entonces como que Claro, claro. no, Ahí, no claro, pasan esas grandes cosas. ya ahí se sabe quién tiene potencial y quién no. Sin hacer Sí, mucha medición. no, eso pasa más a nivel del banco mismo, pero como nosotros somos externos, entonces somos chiquititos, no se mide tanto. Claro, claro. ¿Alguien más que pueda tener alguna experiencia, que haya visto, que haya oído, potencial en las empresas grandes? Carlos. Mi empresa también es chica, Disculpe, somos profe, 35 personas, entonces no. disculpe. Ajá, sí, adelante. Disculpe, profe, estaba haciendo una consulta hogareña. ¿Me puede repetir la pregunta? No, que si has tenido información o conocimiento sobre medición de potencial dentro de la experiencia que tú has tenido elaborando, desde el punto de vista de la otra medición que se hace solamente no lo pasado, ¿ok? Sino también vemos qué puede pasar a futuro con ese trabajador y se habla de la medición de potencial de capital humano. O sea, la verdad, profe, para mí el término es bien nuevo, no lo había escuchado nunca, pero no obstante, siempre el gerente estaba preguntando a qué personas podíamos mandarla, como ya, con quién podríamos contar para trabajar en la oficina central, por ejemplo, la gente de obra, quiénes eran las personas que tenían las más idóneas. Pero el término en sí, como usted lo expone, no lo había escuchado nunca. Ok, entonces, bueno, esas son ese tipo de mediciones que también vemos en función de que, vuelvo y repito, del desempeño que ese trabajador da como resultado en ese proceso de evaluación. Bueno, entonces el nivel supervisorio más recursos humanos, bueno, ve que ese trabajador tiene una característica que sobresalen dentro del rango del grupo evaluado. Y de alguna forma, bueno, ahí pueden medir, bueno, cuál es el potencial que ese trabajador tiene en función de qué, de otros puestos que pueda seguir escalando y de alguna forma, bueno, preparan un plan de carrera, preparan un programa de formación o un programa de encargaduría que le permite de alguna forma ir potenciando
ese capital humano que tiene la persona, pues, tanto de conocimiento, habilidad y destreza, y lo van preparando para futuras ocasiones, pues, para todo lo que tiene que ver con algún reconocimiento de promoción, tanto horizontal como vertical, y le permite entonces un poco ver cuál es ese potencial que tiene una persona. Cuando ustedes, aquí les gusta mucho el fútbol, ¿cierto? O nos gusta, porque a mí también me gusta el fútbol. Cuando hablamos de esos jugadores que son muy buenos, que están iniciando, esa palabra la han utilizado, tiene potencial. Ese campo corto tiene potencial, o ese muchacho se ve que va a llegar lejos. Sí lo hemos oído, ¿cierto? Sí. Entonces, con qué criterio podemos decir eso? Algo tan sencillo como un jugador de fútbol. Usted diga, mire, ese muchacho tiene potencial, ya ingresó acá, está en la Liga A, después pasa a la Liga B, y de alguna forma tú lo ves que ha ido rindiendo y sobresale dentro del común del rendimiento del grupo donde está él inserto. Entonces tú vas midiendo, bueno, ese trabajador tiene un potencial que le permite ir escalando hacia nuevas posiciones y hacia nuevos niveles. En este caso, del ejemplo de competitividad. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el tema del potencial. Dentro de este, otro de los objetivos de la evaluación de desempeño es generar oportunidades para el crecimiento y desarrollo del capital humano, abriendo posibilidades de participación y automejora. Entonces, bueno, eso es un poco lo que tú dijiste, bueno, a qué personas podemos seguir formando, desarrollando y que pueda ir automejorando en función de las futuras oportunidades que tiene la organización. Entonces, fíjate que la evaluación de desempeño tiene una cantidad impresionante de uso, ¿ok? Que es lo más importante, ¿no? Y que, como dije anoche, creo que normalmente decimos, bueno, la evaluación de desempeño, el objetivo principal que pensamos es un aumento de salario o un bono. Independientemente de que eso es verdad y es real y debe hacerse, también es importante estos otros criterios que se manejan para lo que es la evaluación de desempeño. ¿Okay? Porque todo no es el dinero que tú tienes de inmediato, sino también cómo tú te perfilas en el tiempo en una organización. Yo sé que muchos de ustedes tienen tiempo en su empresa y están ahí no solamente por el salario, aunque el salario es importante y hay que tenerlo, pero también hay otros factores que lo atañen y que lo retienen, que no es solamente el salario, sino esa perspectiva de cómo me puedo desarrollar, cuál es mi potencial de carrera que puedo hacer en esta empresa y dónde me veo en el futuro en otras responsabilidades. Normalmente eso es lo que pasa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con estos tres objetivos normales, naturales? Ok, entonces fíjate que aquí tiene, es un complemento de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué factores se evalúan? Ok, entonces hay unos factores, bueno, que tienen que ver con cómo evaluar el potencial, hacia dónde nos vemos y dónde podemos trabajar. Planificar y administrar la carrera. Creo que lo he dicho, ¿no? En muchas empresas o en empresas, sobre todo en empresas que tienen un corte más técnico, más operativo, o dentro de esas áreas más operativas, más técnico, eso normalmente se realiza planificación de carrera. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cargos son esos cargos que la empresa se le dificulta conseguirlo, formarlo, darle capacitación para que después se le puedan ir en el tiempo. Y por eso es que las empresas hacen ese esfuerzo en cómo planifico carrera para que la persona cuando ingrese pueda decir, bueno, si yo ingreso con el cargo A, puedo ver en el tiempo que puedo estar en el cargo Z. Y de alguna forma le dibujan y hay un plan de carrera que le permita ir ascendiendo en el tiempo, haciendo carrera y que puede llegar hasta los niveles más altos dentro de ese grupo de cargos, tanto operativos, tecnológicos, que son más difíciles de reclutar, de retener, porque de alguna forma hay cambios normalmente en esa empresa. ¿Quiénes en su empresa tienen planes de carrera? A ver, que esto es un tema súper importante para tenerlo claro. ¿Quién cree que en su empresa hay planes de carrera? Que si ingreso como operario 1,
o en el área donde esté trabajando, puedo llegar a ser gerente de esa área. A ver. En su empresa. No, Pucha, Alejandra, profe, yo renuncio ahora a finales de mes, así que no hay planes de carrera en mi empresa. ¿quién está hablando? Disculpa. Alejandra, Alejandra, cuéntame eso, Alejandra. ¿Cómo que no hay planes de carrera y estoy renunciando? ¿Por qué renuncia? por lo mismo, porque entré a esa empresa como asistente contable, más que nada por un tema de práctica y muchas otras cosas, y ahora en la empresa me dejaron en el área, ya no es asistente contable, sino que estoy justamente en el área de recursos humanos, pero fija. ¿Ok? Ya estaba a cargo de las vacaciones y las liquidaciones de sueldo, pero a mí no me contrataron para eso, me contrataron para otra área, que eran los proveedores y los análisis de cuenta con tema de banco, y me derivaron a otra área que no era la mía, que no tengo experiencia en esa área, entonces se me hizo cuesta arriba y me dijeron que ahí me iba a quedar. Ahora, Entonces, tú, por eso prefiero yo. ¿cuánto tiempo tenías en esa empresa, Alejandro? ¿Tienes? Entré a principios de agosto, si lleva 3 meses. Ah, ok, está recién, está Poquito recién. tiempo, sí. Estuve 3 años en otra empresa como administrativa y a cargo del área de tesorería y de contabilidad en una cooperativa 3 años, y ahí me despidieron por necesidad de la empresa en julio y encontré trabajo inmediatamente en agosto. Pero prefiero Ok. dar un paso al costado y buscar otra cosa que sí de verdad eh, sea lo que yo hago. Y tienes la información, ¿por qué pasó eso? ¿Qué cosa generó eso? No, nadie me dijo nada. Lamentablemente, trabajaba, no sé, trabajaba los últimos días del mes, más que nada el 22 al 5, que es el cierre de mes, y los pagos de rezagado o reliquidaciones de sueldo, y ese era todo mi trabajo. Entonces estaba 20 días en el mes sin hacer absolutamente nada. Entonces, para mí no era motivante ir a trabajar porque no estaba haciendo nada, no era necesario que yo fuera a trabajar, Claro, porque solamente trabajaba en el corte del mes, que era el 22, del 22-23, hasta el 5, que se reliquidaba lo que quedaba del pago de fin de mes de los trabajadores. Entonces, entre el 6 y el 21 no tenía absolutamente nada que hacer. Y fueron 2 meses que estuve así, que de verdad que no quería. Entonces, no había plan de carrera para mí en esa empresa. A lo claro, mejor sí para entonces, otras personas. claro, no había esa proyección que tú a lo mejor pudiste ver al principio, que ya venía con Exacto, una experiencia amplia, pues ya en el área contable, que es súper importante. cierto. No era lo que me Ok, ofrecieron en la entrevista de trabajo. Cuando llegué era totalmente distinto. perfecto. Entonces, fíjate que son unos casos que son bien ejemplificantes, ¿no? Para efecto de cuando podemos ver en una empresa que si tiene futuro o no tiene futuro, que es una de las cosas importantes que los trabajadores valoran. ¿Quién sí tiene plan de carrera en una empresa? ¿O quién ha tenido experiencia? ¿Quién ha visto eso? Yo creo que lo comenté algunas experiencias, ¿no? Ok, entonces fíjate que ese es uno de los elementos importantes que se deriva de lo que es la evaluación de desempeño. Otro de los factores que se evalúa, bueno, es cómo planificamos los reemplazos. Y obviamente tiene que ver con eso. Pues. Cuando hay planificación estratégica de recursos humanos, ¿qué hacen las empresas? Bueno, se supone que si se estudia en una empresa, la empresa tiene que tener una visión de planificación estratégica con como mínimo a un año. ¿Okay? Antes se hablaba de 3 años, 4 años, 5 años, pero eso cambió. Cambió fue en función de qué? Del tiempo. Todo cambia tan rápido, las tecnologías te cambian procesos, te cambian estructuras, bueno, eso cambió de manera vertiginosa. Antes cuando había, bueno, vamos a hablar de la planificación estratégica de la empresa, bueno, esa planificación estratégica es a 5 años, eso hace más de 15 años, hace más de 20 años. Ahora no, ahora se habla de una planificación estratégica dinámica,
¿ok? Que te puede ir cambiando cada 3 meses, cada mes, cada día, puede estar cambiando. Y en época de pandemia, bueno, fíjate que la semana pasada estamos en qué nivel del paso a paso y ya hoy estamos en otro. Eso te cambia totalmente una planificación estratégica que pueda tener cualquier organización en todos los ámbitos. Y eso lo estamos viendo día a día, pues, en cualquier concepto. Entonces, esa planificación de alguna forma también visualiza eso, ¿no? Donde las empresas, bueno, pueden ir viendo en el tiempo a través de una planificación estratégica de recursos humanos, bueno, cuáles son los reemplazos que van a ir realizando en el tiempo. ¿Qué gente va a salir? ¿Qué gente se va a jubilar? ¿Qué gente ya va a dejar la empresa por cualquier tipo de motivo? Entonces, bueno, tú planificas, bueno, cuáles son los ingresos que voy a hacer ahorita que me permite a 1 año, a 2 años, a 3 años ir reemplazando el personal. Y una fuente importante de eso es la evaluación de desempeño. Y yo puedo ir viendo quiénes son los futuros reemplazos, ¿ok? Para poder generar cualquier cambio dentro de la organización. Otro de los usos más importantes es planificar y administrar la capacitación, obviamente. ¿Por qué será este uno de los más importantes? ¿Y de dónde sale esto? Porque a usted cuando dice, ¿a quién le ha tocado cuando termina su evaluación de desempeño? Le dice, mira, en función de tu evaluación de desempeño, hemos decidido que tienes que ir a unos cursos de mejoramiento, que tienes que ir a capacitarte en las áreas A, B y C. ¿Quién ha tenido esa experiencia o la ha oído de alguien que lo hayan evaluado y salga con una acción de evaluación de desempeño? Perdón, con una acción de capacitación. Pregunto. Yo, profesor, dentro de mi empresa hay una empresa más chiquitita que el servicio técnico, que se llama Comercial Medicasa, ¿Ah? y trabajan 5 personas. Y uno de esas personas era técnico, pero técnico que salió del colegio, técnico eléctrico. Okay. Y con lo del ISO, lo mandaron a hacer el curso con el título. Está terminándolo ahora de técnico, porque se lo estaban pidiendo y le faltaba esa capacitación. Perfecto. Entonces, fíjate que, claro, eso a lo mejor no salió como un resultado de la evaluación de desempeño, Ximena, ¿no? No, Sino, salió del ISO, de la capacitación, el que lo claro, están evaluando. como una Pero necesidad que igual tiene sirvió de hacer eso porque no lo tenía. Nadie se había dado claro, cuenta que no tenía ese título. claro, fíjate que se supone que cuando tú haces el descriptivo del puesto, tú colocas que las especificaciones, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel académico? ¿Qué título debe tener? ¿Cuál es la experiencia? Todo eso se supone que lo dijimos ya y lo hicimos cuando hicimos análisis y descripción de puesto. Y se supone que el que está ocupando el puesto debe tener esa característica que el puesto exige del ocupante, como lo Pero se hemos le pasó. conversado. Se Se les le pasó a pasó. la empresa. Y por eso hemos dicho a veces que el reclutamiento y selección es que, creo que lo dijimos, es predictivo. ¿Ok? Yo hago una predicción de que Ximena, Ramón y Carlos, una vez que terminaron el proceso de selección, son los mejores y van a hacer un buen trabajo. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Pasan cosas. Que es donde nos damos cuenta de que algo pasó en el proceso de tratamiento y selección, que la gente dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué hace Ángel Álvarez aquí con nosotros? Si veo que no maneja la información, parece que no tiene experiencia, ¿cómo Ángel llegó al grupo nuestro? ¿Qué pasó con reclutamiento y selección? Eso se lo han preguntado en algunos ejemplos de personas que han trabajado con ustedes en algún momento de la vida laboral. Dice, bueno, pero ¿cómo llegó Ángel Álvarez aquí con nosotros? ¿Ha pasado? ¿Qué pasó con la gente de recursos humanos? Y eso pasa. Profe, que en todas las empresas no hay un departamento específico de recursos humanos. Es otra persona que toma ese puesto. Por ejemplo, en la otra parte de la empresa, nosotros vendemos artículos médicos. ¿Ok? Y tenemos 2 venezolanos que están trabajando en la área venta, pero uno de ellos es abogado y el otro aprendió venta llegó por otra cosa, pero tampoco es especialista, no son enfermeros. Y se supone que el puesto de ventas deben ser enfermeros para tener el conocimiento de Más las cosas técnico. médicas, más Sí. técnico.
pero se han desempeñado, a pesar de todo, se han desempeñado bien. Ok. Pero bueno, pero esos son casos muy excepcionales porque supone que el descriptivo del puesto te exige una, una capacitación y una experiencia, claro. Y eso puede pasar dependiendo también del puesto, ¿no? Porque si es un puesto de ventas, normalmente también entran en juego otro tipo de características, que son esas habilidades personales, la comunicación, la empatía, todo ese proceso humano relacional que de alguna forma tiene un impacto importante en las ventas, pues. Y el otro proceso técnico se cubre si la gente se prepara, estudia los instrumentos, Se como decimos, especializa en el artículo para venderlo. eso, claro, y eso pasa, ¿no? Ok, entonces fíjate que para ir cerrando este punto, entonces uno de los elementos importantes de la evaluación de desempeño es generar acciones de capacitación, planificación y capacitación. ¿Por qué? Porque se supone que ahí, cuando tú haces evaluación de desempeño, se van a evidenciar cualquier carencia o cualquier oportunidad de mejora en conocimientos, habilidades o destreza, que es lo que hemos visto. Y de alguna forma eso genera planes de capacitación en toda la organización, porque no es solamente uno que a lo mejor va a salir con esa oportunidad de mejora, sino que es un grupo alto y se permite entonces planificar para un grupo alto o de un número X, un plan de capacitación en el área A, en el área B, en el área C, porque sacando la información de toda la empresa, se hace necesario hacer una actualización o una recapacitación del trabajador en los puntos A, B, C y D, que fue uno de los puntos que salió con mayor criticidad en la evaluación de desempeño de este año. Fíjate cómo lo estoy hablando ya como si eso fuese algo real. Y se hace un plan y se hace una capacitación para todos los, en cualquier área que esté, se le hace un plan de formación o de actualización. Fíjate que nosotros teníamos en el Metro de Caracas, como un ejemplo, el Metro tenía un centro de capacitación, tanto gerencial, administrativo y técnico y parte operativa. Y había uno de los puntos más relevantes y de mayor impacto en el Metro, que era la calidad de servicio y atención al cliente, que era la atención al usuario, al que pasa todos los días con un boleto, paga y pasa por los torniquetes. Entonces, y al trabajador y al operador que estaba en las estaciones, en los trenes, se le daba una formación bien intensa en lo que era atención al cliente. Independientemente que estés manejando un tren, que estés en una estación, que estés en una subestación, que estés en cualquier parte del proceso operativo, tú estás entrenado para atender cliente. Y cuando un trabajador tenía un problema en una estación o en cualquier interacción con el cliente que crea un incidente, y que era un proceso delicado, iba a una instancia de capacitación, primeramente con su supervisor inmediato dentro del puesto de trabajo. Si ese trabajador reincidía por otra situación, por otro incidente, iba al centro de capacitación. ¿Para qué? Para que corrigiera eso, se le daba nuevamente la teoría y práctica, pero ya en salón, en aula. Entonces, fíjate que ese tipo de cosas tiene que ver con eso cuando se detectan cualquier tipo de desviación en conocimiento, habilidad y destreza. ¿Ok? Otro de los factores que se evalúan, esto es lo más importante, o lo que más dicen, o lo que más trabajamos, es administrar la remuneración e incentivos, señores. Este es uno de los puntos donde es más álgido, tiene mayor impacto y que de alguna forma tiene mayor presencia dentro de la mente del trabajador. Ustedes, en función de su experiencia, de sus años de trabajo, ¿qué me pueden decir de esta relación entre la evaluación de desempeño y los pagos, las bonificaciones, los reconocimientos? ¿Qué sabor tienen de esto? De su experiencia. ¿Se dan esos términos? ¿No aplica? ¿No me convence? O en mi caso, mira, las experiencias que he tenido son muy buenas o no son buenas. ¿Cómo relacionan esta evaluación de desempeño con las remuneraciones e incentivos que se generan una vez que tú terminas tu evaluación y sales con una evaluación que te da opción a que puedas optar a remuneraciones adicionales o incentivos o cualquier tipo de reconocimiento que de alguna forma
eleve tu motivación. Pregunto. Dime, responde Luis Marcos. Ahí vas a responder, Marcos, de esto. Y me voy a sacar capturas de este momento también, mira. Ya me he sacado captura. El Marcos sabe, no es necesario que le estés diciendo. Me van a pagar todo por... Este es tu micrófono. Está tu micrófono. Ok, alguien que tenga alguna experiencia con la evaluación de desempeño y los pagos y los incentivos y los reconocimientos. Nadie. A mí los incentivos son según el periodo de facturación. Si pasamos una meta que pone el dueño, nos dan un incentivo en plata. Ok, pero para ti eso ha sido motivante, eso te llena, es un tema Sí, que va de porque la es mano. plata que no tenía y me sirve. Ok, Trato de hacer mi trabajo bien. Por ejemplo, yo, sinceramente, yo mi trabajo lo puedo hacer de la casa, pero porque me dicen que soy la regalona de la empresa porque voy semana por medio. Porque todos los demás están yendo presencial. Pero yo ok, creo que él lo ve más por mi salud. Como soy diabética, entonces trato de cuidarme, pero hago mi claro. pega bien. Por lo general, en los servicios públicos hacen como que tienen muchos beneficios. Yo no sé si alguien de acá trabajará en algún servicio público, pero por lo general siempre los evalúan una vez en el año y les dan bonos de incentivo por lo mismo. Y muchas veces llegan a hacer un sueldo nuevo por esos bonos por desempeño, por responsabilidad, qué sé yo. Pero eso también se ve en la cuestión de Codelco, po. Ahí cuando son los finiquitos, ellos sacan los medios sueldos, pues. Ahí cuando hacen las negociaciones colectivas, chao, por favor. No, pero es que ahí Claro, estamos hablando de palabras mayores. No, Todos se compran autos. claro, porque son empresas que tienen otro nivel de ingresos, pues, y son empresas que tienen otro nivel, pero normalmente las empresas del Estado, ¿ok? Y no del gobierno, sino las empresas de los estados de los países tienen una cantidad de beneficios importantes, ¿ok? Y obviamente las empresas privadas que tienen contrato colectivo de alguna forma tienen un impacto importante en lo que son estos tipos de beneficios cuando haces evaluación de desempeño. Entonces tienes todo lo que está en el código del trabajo, que normalmente es lo que el 95% de las empresas cumplen, y otras empresas, bueno, que sí exceden por motus propios esos beneficios que da el código del trabajo, pero hay otras que lo superan en función de qué, de que tienen contratos colectivos, tienen procesos colectivos que le permiten obviamente mejorar todo lo que está en ley, pues. Y obviamente se supone que ese tipo de empresas son empresas que tienen capacidad financiera que permiten soportar ese tipo de beneficios y que de alguna forma, bueno, eso genera eh, esa motivación por parte de los trabajadores. Normalmente las empresas públicas tienen un presupuesto anual, ¿ok? Que se lo da el mismo Estado en función de qué, de lo que cumple los objetivos, y de alguna forma ese presupuesto todos los años está distribuido, pues, entre el salario, todo lo que tiene que ver con todo lo que ustedes conocen. Y dentro de esa distribución de ese presupuesto está lo que es la evaluación de desempeño. Bueno, cuánto normalmente se distribuye o se asigna
para lo que es reconocimiento por evaluación de desempeño de los trabajadores cada uno de los años. Y supone que cada año ese presupuesto va en aumento cuando se hace el plan de presupuesto anual, y ahí se generan unos porcentajes y se van generando siempre aumentos todos los años. ¿Para qué? Para que eso sea de una manera